El capitán Jake Morrison estaba en el puente de mando de la Horizon Edge y contemplaba las estrellas. La vista nunca pasaba de moda, incluso después de 15 años en el espacio. Hoy parecía un día como cualquier otro. Su tripulación estaba ocupada con su trabajo, escaneando rocas y buscando metales útiles. Era un trabajo pacífico, del tipo que más le gustaba a Jake. «Capitán, tenemos algo interesante aquí», llamó su primera oficial, Lisa Carter. Estaba inclinada sobre su consola, leyendo los números que se desplazaban por la pantalla. «Este campo de asteroides tiene material muy bueno. Metales raros, del tipo que las colonias necesitan». Jake se acercó para ver su pantalla. Los números se veían bien. Muy bien. Un hallazgo como este podría hacer que todo el viaje valiera la pena. ¿De cuánto estamos hablando, Lisa? Suficiente para mantener ocupadas a las naves mineras durante meses, dijo ella con una sonrisa. La compañía estará muy contenta con nosotros. Jake asintió. La prospección colonial terrana siempre necesitaba nuevas fuentes de metales y minerales. Cada hallazgo como este significaba nuevos hogares para familias humanas, nuevas fábricas, nueva esperanza para el futuro. Era un buen trabajo. Un trabajo importante. Amy, traza un rumbo para acercarnos, ordenó Jake a la joven en la estación de navegación. Amy Watson era nueva en la tripulación, con solo 23 años, pero era inteligente y trabajadora. A Jake le gustaba tener gente joven en su nave. Le recordaban por qué este trabajo importaba. «Sí, señor. Trazando rumbo ahora», dijo Amy. Sus dedos se movían rápidamente sobre los controles. «Estaremos en rango de escaneo en unos 20 minutos». La Horizon's Edge no era una nave grande. Llevaba a 43 personas, todos civiles, excepto por un pequeño equipo de seguridad. Tenían escudos básicos y algunas armas ligeras, pero nada serio. Las naves de investigación no necesitaban cañones pesados. El espacio era grande y en su mayor parte vacío. Los piratas a veces causaban problemas cerca de las rutas comerciales, pero aquí, en los territorios del borde, todo era tranquilo. El ingeniero jefe de Jake, Ryan Brooks, entró en el puente con una taza de café. Ryan era un hombre corpulento con manos gruesas que podían arreglar cualquier cosa. Llevaba 8 años con Jake, en las buenas y en las malas. «Capitán, los motores funcionan sin problemas», dijo Ryan. «Lo que sea que quiera hacer, estamos listos. Solo escaneo de rutina hoy, Ryan. Nada emocionante». Ryan se rió. «Así es como me gusta». Emocionante usualmente significa que algo está roto. La tripulación trabajaba en silencio mientras la nave se dirigía hacia el campo de asteroides. El doctor Sam Foster estaba en la enfermería revisando los suministros. El jefe de seguridad, Ben Taylor, estaba dirigiendo a su pequeño equipo en simulacros de práctica. Todos tenían su trabajo y todos lo hacían bien. Jake había sido capitán de la Horizon's Edge durante 5 años. Antes de eso, había servido en otras naves de prospección, ascendiendo desde oficial subalterno. Tenía 42 años y estaba casado con una maestra en la Tierra. Tenían 2 hijos, ambos en la escuela. El trabajo de Jake lo mantenía alejado de casa durante meses, pero era un buen trabajo que pagaba bien. «Capitán», llamó Amy de repente. Su voz sonaba diferente, preocupada. «Estoy detectando contactos en el borde del sistema. Múltiples naves moviéndose rápido». El buen humor de Jake desapareció al instante. «¿Cuántas naves, Amy?» «Cuento 12, quizás más. Todavía están lejos, pero definitivamente vienen hacia acá». Lisa ya estaba en su estación revisando las lecturas de los sensores. «Jake, estas no son naves humanas. Las firmas de energía son completamente distintas». Jake sintió un miedo gélido en el estómago. Naves desconocidas en el espacio humano usualmente significaban problemas. ¿Responden a nuestras señales? Estoy intentando contactarlas ahora, dijo Lisa. Habló por su comunicador usando los protocolos de saludo estándar. Naves desconocidas, aquí la nave humana Horizon's Edge. Por favor, identifíquense e indiquen sus intenciones. Esperaron. El puente estaba en completo silencio,
excepto por el suave zumbido de los sistemas de la nave. Todos escuchaban, esperando una respuesta amistosa. En cambio, la voz de Amy cortó el silencio como un cuchillo. Capitán, están acelerando hacia nosotros. Las armas se están cargando. ¿Qué? Jake no podía creer lo que oía. ¿Estás segura? Sí, señor. Estoy leyendo picos de energía consistentes con la carga de armas. Estarán en rango de disparo en 6 minutos. La mente de Jake se aceleró. ¿Quiénes eran estas naves? ¿Por qué estaban atacando? La Horizon's Edge estaba claramente marcada como una nave de investigación civil. No habían hecho nada malo, nada agresivo. Lisa, envía un mensaje en todas las frecuencias, ordenó Jake. Diles que somos una nave de investigación pacífica. Diles que no tenemos intenciones hostiles y que solicitamos paso seguro. Los dedos de Lisa volaron sobre sus controles. Mensaje enviado, capitán. Transmitiendo en todas las frecuencias estándar. La respuesta no llegó en palabras, sino en fuego de armas. Las primeras ráfagas de energía iluminaron los escudos de la nave como relámpagos. Las alarmas comenzaron a sonar estridentemente por toda la nave. Las luces parpadearon mientras los sistemas de energía luchaban por manejar el masivo consumo de energía. Escudos al 60%. Gritó Ryan desde la estación de ingeniería que había tomado. Nos están golpeando fuerte, capitán. Jake se aferró a su silla mientras otra ráfaga sacudía la nave. Esto no estaba pasando. Esto no podía estar pasando. Amy, sácanos de aquí. Velocidad máxima. Motores dañados en el primer ataque, dijo Amy, con la voz tensa por el miedo. Puedo darte quizás la mitad de la potencia. Más ráfagas impactaron la nave. Jake podía oír el metal crujiendo bajo la tensión. En algún lugar de la nave, algo explotó. Las luces de emergencia se encendieron cuando falló la energía principal. Capitán, aquí el Dr. Foster en la enfermería. Se oyó una voz por el comunicador. Tengo heridos aquí abajo. La explosión dañó el casco exterior cerca de la sección 7. 3 personas heridas, quizás más. Jake cerró los ojos por un momento. Su gente estaba siendo herida, quizás asesinada, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Las naves atacantes eran más rápidas, más fuertes, y parecían querer destruir la Horizon's Edge. Ven, prepara a tu equipo de seguridad, ordenó Jake. Ya estoy en ello, capitán, llegó la voz de Ben Taylor. Les haremos pagar por cada paso. La nave volvió a temblar bajo otro ataque. Jake ahora podía ver las naves atacantes en la pantalla principal. Eran naves elegantes y de aspecto peligroso, pintadas en colores oscuros. Nunca había visto nada parecido. Lisa, ¿alguna idea de quiénes son esta gente? Lisa trabajaba frenéticamente en su estación, tratando de analizar las naves atacantes. La computadora dice que podrían ser seerianos. Es una especie militante del borde exterior. Pero capitán, no estamos en su territorio. Esto es espacio abierto. Aparentemente, eso no les importa, dijo Jake sombríamente. Otra explosión, más fuerte que las demás, hizo que todos en el puente tropezaran. Chispas salieron de las consolas dañadas. El olor a electrónica quemada llenó el aire. Escudos al 20%, informó Ryan. Capitán, no podemos aguantar mucho más. Jake miró a su tripulación en el puente. Eran buenas personas, gente honesta que se había alistado para explorar el espacio y ayudar a construir el futuro de la humanidad. No merecían morir aquí, tan lejos de casa. Pero Jake sabía que iban a morir a menos que hiciera algo drástico. Las naves atacantes eran demasiado fuertes, demasiadas. La Horizon's Edge era una nave de investigación, no un buque de guerra. No tenían ninguna oportunidad en una pelea. Jake tomó la decisión más difícil de su vida. Alcanzó el panel de comunicaciones de emergencia y activó una señal que no se había usado en más de 100 años. La baliza de emergencia militar Prioridad Alfa le diría a cada base militar humana en un radio de 50 años luz que civiles estaban siendo atacados y muriendo. Jake, ¿qué estás haciendo?, preguntó Lisa. Pidiendo ayuda, dijo Jake en voz baja.
y asegurándome de que estos bastardos paguen por lo que han hecho. La baliza comenzó a transmitir automáticamente, enviando la llamada de socorro más urgente de la humanidad. En algún lugar, Jake esperaba que alguien la escuchara y viniera. Las naves atacantes se acercaron, preparándose para el asalto final que destruiría la Horizon Sech y a todos a bordo. La almirante Ellen Price estaba bebiendo su café matutino cuando llegó la señal de prioridad alfa. Había estado en la Armada Terrana durante 30 años, comenzando como una joven alférez recién salida de la academia. En todo ese tiempo, nunca había visto una alerta de prioridad alfa. El mensaje era simple y terrible. Civiles humanos bajo ataque. Ubicación transmitida. Enemigo desconocido. Se requiere asistencia inmediata. Ellen dejó su taza de café con manos temblorosas. Prioridad alfa significaba que en algún lugar del espacio, seres humanos estaban luchando por sus vidas contra un enemigo que los quería muertos. Significaba que exploradores y científicos pacíficos estaban siendo asesinados por alienígenas que veían a los humanos como objetivos. Todo el personal superior al centro de mando, ahora, ordenó Ellen a través del sistema de comunicación de la nave. En minutos, sus oficiales estaban reunidos, sus rostros mostrando la misma conmoción que ella sentía. Damas y caballeros, hemos recibido una llamada de socorro prioridad alfa de la nave de prospección Horizon Sech, anunció Ellen. Están bajo ataque por fuerzas alienígenas desconocidas en el sector Kepler 7. Responderemos de inmediato con toda la fuerza. El capitán Jim Kelly, su oficial de operaciones, parecía aturdido. Almirante, una prioridad alfa. ¿Está segura? La computadora verificó la señal 2 veces, respondió Ellen. El capitán Morrison y su tripulación están muriendo ahí fuera mientras nosotros hablamos. Quiero que cada nave de la flota se dirija a su posición en menos de una hora. Mientras tanto, a bordo de la moribunda Horizon Sech, la situación empeoraba por momentos. Las naves alienígenas habían cesado su bombardeo de largo alcance y ahora se estaban acercando. Jake Morrison podía verlas claramente en sus pantallas, naves oscuras y depredadoras que parecían construidas para matar. Capitán, están intentando abordarnos, informó Ben Taylor desde la estación de seguridad. Puedo ver sus naves de desembarco despegando. Jake miró alrededor de su puente. La mitad de los paneles de control estaban oscuros o echando chispas. Las luces parpadeaban constantemente mientras los sistemas de energía de la nave luchaban por seguir funcionando. Amy Watson seguía en su puesto, aunque la sangre le corría por la cara desde un corte en la frente. Amy, ¿aún puedes trazar rumbos?, preguntó Jake. Sí, señor, dijo ella, limpiándose la sangre de los ojos. ¿A dónde quiere ir? A ninguna parte, dijo Jake con tristeza. Solo sigue transmitiendo nuestra posición. Asegúrate de que la baliza siga funcionando, pase lo que nos pase. En la enfermería, el Dr. Sam Foster libraba su propia batalla. Seguían llegando miembros de la tripulación heridos, llevados por sus amigos o arrastrándose por su cuenta. La pequeña instalación médica de la nave no estaba diseñada para tantas bajas. Doctor, ¿qué tan grave es?, preguntó Lisa Carter por el comunicador. Tengo 8 heridos, 3 de ellos graves, respondió Sam mientras atendía a una víctima de quemaduras. La brecha en el casco en la sección 7 mató a 2 personas al instante. Necesito más suministros médicos y los necesito rápido. Estamos haciendo lo que podemos, dijo Lisa. Intentaba coordinar el control de daños mientras también monitoreaba las naves enemigas que se acercaban. Era demasiado para una persona, pero no había otra opción. Las naves de abordaje alienígenas se acoplaron a la Horizon Sech con sonidos metálicos que resonaron por todo el casco. Jake podía oírlos cortando las puertas de la esclusa exterior. Pronto, soldados enemigos estarían dentro de su nave. Ben, ¿cuánta gente de seguridad tienes?, preguntó Jake. 12. Contándome a mí, respondió Ben. Todos armados con pistolas estándar y equipo antidisturbios. No es mucho contra tropas de asalto militares. Tendrá que ser suficiente, dijo Jake. Recuerda, no intentamos ganar. Intentamos ganar tiempo y asegurarnos de que ninguna de nuestra tecnología caiga en sus manos.
Jake activó el Protocolo 7, el procedimiento de emergencia que destruiría todos los archivos informáticos y equipos sensibles si la nave era capturada. Era un procedimiento que todo capitán de prospección esperaba no tener que usar nunca. Los primeros soldados alienígenas irrumpieron a través de la esclusa exterior. Ben Taylor y su equipo de seguridad los estaban esperando. El pasillo estalló en fuego de armas mientras humanos y alienígenas luchaban a corta distancia. Los alienígenas eran criaturas reptilianas altas con armadura natural y armas avanzadas. Se movían como soldados profesionales que habían hecho esto muchas veces antes. Han atravesado el perímetro exterior, informó Ben por su radio. Nos estamos replegando a posiciones secundarias. Jake podía oír la lucha acercándose al puente. Su tripulación lo miraba con ojos asustados, esperando órdenes. Eran científicos y técnicos, no soldados. Se habían alistado para explorar el espacio y descubrir nuevos mundos, no para luchar en guerras. Lisa, lleva a tanta gente como puedas a las cápsulas de escape, ordenó Jake. ¿Y usted? Preguntó Lisa. Me quedo con la nave. Alguien tiene que asegurarse de que la baliza siga transmitiendo y que el Protocolo 7 se complete. Entonces yo también me quedo, dijo Lisa firmemente. No, no lo harás. Es una orden. Pon a nuestra gente a salvo. Lisa pareció querer discutir, pero la expresión de Jake la detuvo. Comenzó a coordinar la evacuación del personal no esencial. Los soldados alienígenas llegaron al nivel del puente. Jake podía oírlos en los pasillos exteriores, sus extrañas voces hablando en un idioma que no entendía. Sonaban confiados, como si ya hubieran ganado. Jake se sentó en su silla de capitán y abrió un canal de comunicación. Si estos alienígenas querían hablar, les daría algo que recordar. Atención, fuerzas alienígenas, transmitió Jake. Aquí el capitán Jake Morrison de la nave de prospección humana Horizon Sech. Han atacado una nave de investigación pacífica sin provocación. Han matado a civiles inocentes. Este acto de agresión no será olvidado ni perdonado. La respuesta llegó en un habla humana entrecortada, con un fuerte acento, pero comprensible. Capitán humano, rendirá su nave inmediatamente. La resistencia es inútil. Su especie es débil. Puede que seamos débiles, respondió Jake, pero no nos rendimos ante asesinos. Las puertas del puente explotaron hacia adentro. Soldados alienígenas entraron en tropel, con sus armas apuntando a la tripulación restante. Jake vio de cerca a sus enemigos por primera vez. Eran altos, quizás de 2 metros, con piel verde escamosa y ojos amarillos. Llevaban armaduras oscuras y portaban armas de energía que parecían mucho más avanzadas que cualquier cosa que tuvieran los humanos. El líder de los soldados alienígenas habló en ese mismo habla humana entrecortada. Soy el comandante Vestar de la Confederación Seeriana. Rendirán esta nave y se someterán a interrogatorio. Nunca, dijo Jake simplemente. Vestar hizo un gesto y uno de sus soldados le disparó a Amy Watson donde estaba sentada en su estación de navegación. La joven que había soñado con explorar estrellas distantes murió al instante, desplomándose sobre sus controles. Jake sintió una rabia como nunca antes había experimentado. Estas criaturas habían matado a una niña. Una joven brillante cuyo único crimen era intentar hacer su trabajo. Bastardos, susurró. Su tripulación morirá uno por uno hasta que coopere, dijo Vestar fríamente. Su especie debe aprender que la resistencia solo trae la muerte. Pero Jake ya no escuchaba al comandante alienígena. Pensaba en Amy Watson, en el Dr. Foster tratando a los heridos, en toda la buena gente de su nave que iba a morir porque estos alienígenas veían a los humanos como simples obstáculos a eliminar. La mano de Jake se movió hacia el control final del Protocolo 7. Si lo activaba, el reactor de la nave se sobrecargaría y destruiría todo en un radio de 1 milla. Lo mataría a él y a su tripulación restante, pero también mataría al grupo de abordaje alienígena y se aseguraría de que ninguna tecnología humana fuera capturada. Última oportunidad, humano, dijo Vestar. Ríndanse o vean morir a su gente. Jake miró al comandante alienígena y sonrió sombríamente. Tengo una idea mejor. ¿Qué tal si se van al infierno?
Golpeó con la mano el interruptor de activación del protocolo 7. Las alarmas sonaron estridentemente por toda la nave mientras el reactor comenzaba su secuencia de sobrecarga. Jake tenía 60 segundos antes de que la Horizon Sech se convirtiera en una pequeña estrella. ¿Qué has hecho?, gritó Vestar, su confianza finalmente rota. Lo que hacen los humanos, respondió Jake con calma. Protegemos a los nuestros y nos aseguramos de que bastardos como ustedes paguen por herir a gente inocente. Vestar y sus soldados corrieron hacia su nave de desembarco, pero Jake sabía que no llegarían a tiempo. La sobrecarga del reactor no podía detenerse, y la explosión sería masiva. En sus últimos momentos, Jake Morrison abrió un último canal de comunicación. Su mensaje fue breve pero poderoso, transmitido en todas las frecuencias para que cualquiera que escuchara oyera la respuesta de la humanidad a la agresión no provocada. Aquí el capitán Jake Morrison de la Horizon Sech. Estamos bajo ataque de la Confederación Seheriana sin provocación. Han asesinado a civiles y niños. Morimos aquí, pero morimos como humanos. Díganle a nuestras familias que cumplimos con nuestro deber. Díganle a la galaxia que los humanos no se rinden ante el mal. Díganles que morimos bien. El reactor alcanzó la masa crítica. La Horizon Sech desapareció en una bola de fuego nuclear que iluminó todo el sistema estelar. El capitán Jake Morrison y su tripulación se habían ido, pero su mensaje continuó transmitiéndose a través del subespacio, llevado por la baliza de emergencia a cada instalación militar humana en un radio de 50 años luz. La almirante Ellen Price recibió la transmisión final de Jake justo cuando su flota saltaba al hiperespacio. Escuchó sus palabras con lágrimas en los ojos y acero en el corazón. Atención a todas las naves, transmitió a su flota. La Horizon Sech ha desaparecido. El capitán Morrison y su tripulación están muertos, asesinados por alienígenas que pensaron que los humanos eran blancos fáciles. Están a punto de descubrir cuán equivocados estaban. La noticia del ataque a la Horizon Sech se extendió por el espacio humano como un reguero de pólvora. Cada base militar, cada colonia, cada estación espacial recibió el terrible mensaje. Civiles inocentes habían sido asesinados por alienígenas que veían a los humanos como blancos débiles. La almirante Ellen Price estaba en el centro de mando de su nave insignia, el crucero de batalla Voluntad de Hierro. A su alrededor, docenas de oficiales trabajaban frenéticamente para coordinar la mayor respuesta militar en la historia de la humanidad. Naves de todos los rincones del espacio humano convergían en un solo lugar, el lugar donde la Horizon Sech había muerto. Almirante, ahora tenemos 47 naves confirmadas en ruta, informó su oficial de comunicaciones, el teniente Dan Morris. Más se unen cada hora. Ellen asintió sombríamente. En sus 30 años de servicio, nunca había visto algo así. El ejército humano siempre había estado preparado para la guerra, pero esperaban que nunca llegara. Durante más de un siglo, los humanos habían explorado el espacio pacíficamente, haciendo amigos con la mayoría de las especies alienígenas que encontraban. Esa paz ahora había terminado. ¿Qué sabemos sobre estos seherianos?, preguntó Ellen a su oficial de inteligencia, la comandante Kate Walsh. Kate consultó su tableta de datos. Son una especie militante de los territorios del borde exterior. Creen en la expansión a través de la conquista y ven a otras especies como inferiores. Han atacado varios mundos pacíficos en los últimos 5 años, pero nunca antes a objetivos humanos. ¿Por qué empezaron ahora?, preguntó Ellen. Desconocido, almirante. Nuestra mejor suposición es que vieron la Horizon Sech como un blanco fácil y no esperaban ninguna respuesta seria de la humanidad. La mandíbula de Ellen se tensó. Los seherianos habían cometido un terrible error de cálculo. Habían atacado a la humanidad en un momento en que la tecnología militar humana era más avanzada que nunca. La exploración y colonización pacífica del espacio había requerido una enorme capacidad industrial e innovación tecnológica. Esa misma base industrial podía producir armas de guerra con la misma eficiencia que producía equipos de minería y naves coloniales. El almirante de flota Kevin Stone llegó al sistema a bordo de su nave insignia, el destructor pesado implacable. Kevin era conocido en toda la flota como un brillante comandante táctico que había pasado su carrera estudiando la guerra teórica. Hoy,
Sus teorías se pondrían a prueba contra un enemigo real. Ellen, ¿cuál es nuestro estado?, preguntó Kevin tan pronto como llegó al centro de mando. Tenemos la flota de batalla humana más grande jamás reunida, respondió Ellen. 62 naves y contando, con más llegando cada hora. El tercer grupo de batalla, la séptima flota, elementos de la Fuerza de Defensa Colonial. Todos quieren un trozo de estos bastardos. Kevin miró la pantalla táctica que mostraba las posiciones de las naves humanas en todo el sistema. ¿Hemos localizado al enemigo? Sí. Naves de exploración han encontrado una flota seheriana de unas 15 naves en el borde de su territorio. La inteligencia sugiere que está comandada por el mismo alienígena que lideró el ataque a la Horizon Sech. Bien, dijo Kevin fríamente. Quiero tener una conversación con él. Mientras tanto, en el espacio seheriano, el comandante Vestar se preparaba para lo que esperaba que fuera otra victoria fácil. Había sido ascendido después de la destrucción de la nave de investigación humana, y el alto mando le había dado una flota más grande para hacer frente a cualquier respuesta humana. Vestar estaba en el puente de su nueva nave insignia, un crucero pesado llamado Garra de la Muerte. Comandaba 12 buques de guerra pesados y 20 naves más pequeñas. Potencia de fuego más que suficiente para aplastar a cualquier fuerza humana que se atreviera a entrar en territorio seheriano. Comandante, nuestros exploradores informan de una gran flota humana acercándose, informó su oficial táctico, el subcomandante Kressl. Parecen tener muchas naves. Vestar hizo un gesto despectivo. Los humanos son débiles. Kressl. Pueden tener muchas naves, pero sus armas son inferiores y sus guerreros carecen de valor. Lo demostramos cuando destruimos su nave de investigación. Pero señor, esta flota es mucho más grande de lo que esperábamos. Quizás deberíamos solicitar refuerzos. Tonterías, dijo Vestar con confianza. Los civiles humanos pueden huir cuando son atacados, pero su ejército no será diferente. Huirán cuando vean nuestra potencia de fuego superior. Vestar había estudiado los encuentros militares humanos con otras especies. En todos los casos, los humanos habían buscado soluciones diplomáticas en lugar de la confrontación directa. Eran conocidos en toda la galaxia como pacificadores y mediadores, no como guerreros. La idea de que pudieran representar una amenaza militar seria parecía absurda. Lo que Vestar no entendía era que la reputación pacífica de la humanidad provenía de la elección, no de la debilidad. Durante siglos, los humanos habían mantenido poderosas fuerzas militares como elemento disuasorio, prefiriendo la diplomacia y el comercio. La misma especie que había conquistado planetas hostiles, sobrevivido a edades de hielo y construido ciudades en el espacio poseía capacidades militares que la mayoría de los alienígenas nunca habían imaginado. La flota humana llegó al borde del territorio seheriano en perfecta formación. La almirante Price había dividido sus fuerzas en 3 grupos de batalla, cada uno comandado por un oficial experimentado. El plan era simple pero efectivo: demostrar una fuerza abrumadora y dar a los seherianos una oportunidad de rendirse antes de comenzar la destrucción sistemática de su capacidad militar. Abran un canal con la nave insignia seheriana, ordenó Ellen. La pantalla principal cobró vida, mostrando al comandante Vestar de pie arrogantemente en su puente. Era alto y reptiliano, con ojos amarillos que no mostraban emoción. Su armadura oscura estaba decorada con símbolos que probablemente representaban sus victorias sobre especies pacíficas. Soy la almirante Ellen Price de la Flota de Defensa Terrana, dijo Ellen con una voz tranquila y profesional. Usted es responsable del ataque no provocado a la nave de investigación humana Horizon Sech. 43 civiles inocentes murieron por sus acciones. Vestar se rió, un sonido áspero que resonó en el sistema de comunicación. Almirante humana, su especie es débil y patética. Su nave de investigación murió porque entró en el espacio seheriano sin permiso. Ahora retirarán su flota o compartirán su destino. La expresión de Ellen no cambió, pero todos en su puente podían ver la ira en sus ojos. Comandante Vestar, la Horizon Sech estaba en espacio abierto, no en territorio seheriano. Usted asesinó a civiles sin provocación ni advertencia. Esta es su única oportunidad de rendirse y enfrentar la justicia a través de los canales legales apropiados. ¿Justicia?
gruñó Vestar. La única justicia es el dominio seeriano sobre las especies inferiores. Su gente aprenderá a servirnos o morirá como la tripulación de su patética nave de investigación. Ellen miró al comandante alienígena por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era gélida. Muy bien, comandante. Ha tomado su decisión. Déjeme mostrarle lo que sucede cuando asesina a civiles humanos. Cortó el canal de comunicación y se volvió hacia su oficial de armas. Todas las naves, prepárense para el combate. Las reglas de enfrentamiento son: fuego a discreción. Muéstrenles lo que la tecnología militar humana puede hacer de verdad. La batalla comenzó con un ataque coordinado de los 3 grupos de batalla humanos. Cañones de plasma, haces de partículas y salvas de misiles iluminaron el espacio mientras los sistemas de armas humanos, que solo habían sido probados en simulaciones, se usaban finalmente en combate. Los seerianos descubrieron de inmediato que su inteligencia sobre la capacidad militar humana estaba completamente equivocada. La primera salva humana destruyó 2 cruceros seerianos por completo y dañó gravemente a otros 3. Sus escudos, que habían desviado fácilmente las armas de otras especies alienígenas, colapsaron bajo el fuego concentrado de los cañones de plasma humanos. «Imposible», gritó Vestar mientras su nave insignia se sacudía bajo un intenso bombardeo. «Sus armas no deberían ser tan poderosas. Señor, estamos perdiendo naves rápidamente», informó Kressl. «Los humanos tienen tecnología que nunca hemos visto. Nuestros escudos son inútiles contra sus armas». Vestar observó con horror cómo su flota era sistemáticamente destruida. Cazas humanos, pequeños y rápidos, se movían entre sus naves más grandes como insectos mortales. Sus pilotos parecían pensar en 3 dimensiones, usando tácticas que sus propios pilotos no podían contrarrestar. «Todas las naves, replieguense a la línea de defensa secundaria», ordenó Vestar desesperadamente. «Pidan refuerzos de la flota local». Pero no habría escapatoria. La almirante Price había posicionado sus fuerzas para cortar todas las rutas de retirada. La flota humana se movía con una precisión y coordinación que hablaban de décadas de entrenamiento y preparación. «Almirante, el enemigo intenta retirarse», informó su oficial táctico. «Que lo intenten», dijo Ellen sombríamente. «Quiero que cada nave seeriana en este sistema sea destruida o capturada. Y quiero a su comandante vivo para que enfrente un juicio por crímenes de guerra». La batalla continuó durante 2 horas. Cuando terminó, la flota seeriana ya no existía. Algunas naves habían sido completamente destruidas, otras capturadas con sus tripulaciones hechas prisioneras. Solo una nave escapó, una pequeña nave de exploración que llevó la noticia del desastre al alto mando seeriano. El comandante Vestar fue encontrado inconsciente en el puente de su nave insignia averiada. Su último recuerdo consciente fue el fuego de plasma humano cortando el blindaje de su nave como si fuera de papel. La almirante Price, en medio de los restos de la flota seeriana, abrió un canal de comunicación que se transmitiría por toda la galaxia. Su mensaje fue simple pero inequívoco. «Aquí la almirante Ellen Price de la flota de defensa terrana. La fuerza alienígena responsable de atacar y destruir la nave de investigación humana Horizons Edge ha sido completamente eliminada. Que esto sirva de advertencia para cualquier especie que considere atacar a civiles humanos. Somos un pueblo pacífico, pero defenderemos a los nuestros con absoluta determinación». Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. La tripulación de la Horizons Edge murió como héroes, protegiendo su nave y sus principios hasta el final. Su sacrificio no será olvidado, y no quedará sin castigo. La transmisión se emitió en todas las frecuencias, llevada por estaciones de retransmisión a cada rincón del espacio conocido. En cuestión de horas, cada gobierno alienígena, cada especie viajera del espacio, cada pirata y saqueador en la galaxia había visto la respuesta militar de la humanidad a la agresión no provocada. La percepción de la humanidad en la galaxia cambió para siempre. En ese momento, la flota humana llegó a las coordenadas donde la Horizons Edge había perecido. La almirante Ellen Price, en el puente de la Voluntad de Hierro, contempló el campo de escombros. Que era todo lo que quedaba del capitán Morrison y su tripulación. Trozos de metal flotaban en el espacio,
retorcidos y quemados por la explosión nuclear que había acabado con la vida de la nave de investigación. Aquí y allá, los sensores de la flota detectaban los cuerpos de los miembros de la tripulación que habían sido expulsados de la nave antes de la sobrecarga del reactor. Almirante, estamos detectando restos humanos esparcidos por toda la zona, informó el teniente Morris, con la voz apagada por el respeto. Inicien las operaciones de recuperación de inmediato, ordenó Ellen. Cada persona será encontrada. Cada pieza de la nave será recogida. Esta gente murió como héroes, y van a volver a casa. La flota humana se desplegó por el campo de escombros, usando cada sensor y escáner para localizar los restos de la Horizon Sech y su tripulación. Fue un trabajo lento y cuidadoso que tomó 6 horas completar. Cuando terminó, los cuerpos de los 43 miembros de la tripulación habían sido recuperados. La almirante Price ordenó un funeral militar completo, transmitido en todas las frecuencias para que cada especie en el sector pudiera presenciar cómo los humanos honraban a sus muertos. La ceremonia fue simple pero poderosa. Cada miembro de la tripulación fue nombrado individualmente, su historial de servicio leído en voz alta, su sacrificio reconocido. Capitán Jake Morrison, 42 años, 15 años de servicio a la expansión de la humanidad en el espacio. Le sobreviven su esposa Carol y sus hijos Danny y Susan. Murió defendiendo su nave y su tripulación contra una agresión no provocada. Primera oficial Lisa Carter, 38 años, 12 años de servicio. Eligió quedarse con su capitán en lugar de abandonar la nave. Murió como vivió, poniendo a los demás antes que a sí misma. Oficial de navegación Amy Watson, 23 años, 2 años de servicio. Fue asesinada en su puesto mientras intentaba trazar una ruta de escape para sus compañeros. Murió cumpliendo con su deber. La lista continuó, cada nombre un recordatorio del costo del ataque seheriano. Cuando la ceremonia concluyó, la almirante Price habló directamente a cualquier alienígena que pudiera estar escuchando. Estas 43 personas murieron porque alguien decidió que los humanos eran blancos débiles. Murieron porque alguien pensó que la exploración pacífica era una señal de debilidad militar. Hoy, demostramos que esa evaluación era errónea. Sin que los humanos lo supieran, su transmisión estaba siendo monitoreada por representantes de docenas de especies alienígenas. La galaxia observó cómo la humanidad llevaba a cabo su funeral con precisión militar y un dolor evidente. Muchas especies habían visto a los humanos como socios comerciales útiles o mediadores diplomáticos, pero pocas habían imaginado la profundidad de la emoción y la unidad que el ataque había desencadenado. En el planeta Centax Prime, el embajador Trbón del Consejo de Comercio Galáctico observaba el funeral humano con creciente inquietud. No están respondiendo como esperábamos, le dijo a su ayudante. La mayoría de las especies exigirían una compensación o negociarían acuerdos territoriales. Los humanos parecen interesados solo en la acción militar. Quizás son simplemente primitivos, embajador, sugirió su ayudante. Muchas especies jóvenes reaccionan con violencia cuando se ven amenazadas. No, dijo Trbón lentamente. Esto no es violencia primitiva. Esto es una respuesta militar organizada, controlada y profesional. Y eso lo hace mucho más peligroso. La flota humana apenas había terminado su ceremonia fúnebre cuando aparecieron naves seherianas en el borde del sistema. El comandante Vestar, ahora recuperado de sus heridas y al mando de una flota aún mayor, había venido a terminar lo que empezó. Almirante humana, transmitió Vestar desde su nueva nave insignia. Ha entrado en territorio seheriano sin permiso. Retírese de inmediato o será destruida. La almirante Price miró la pantalla táctica que mostraba 32 buques de guerra seherianos dispuestos en formación de batalla. Era la fuerza más grande que los seherianos habían reunido jamás. Suficiente poder de fuego para conquistar la mayoría de los sistemas estelares. Comandante Vestar, respondió Ellen con calma. Está bajo arresto por el asesinato de 43 civiles humanos inocentes. Ríndase de inmediato y prepárese para ser abordado. La risa de Vestar resonó en el canal de comunicación. Tonta humana, te enfrentas a todo el poder de la flota de guerra seheriana. Tu pequeña fuerza será aplastada como insectos. Ellen miró a los oficiales en su puente.
Todos eran profesionales experimentados que se habían entrenado para este momento durante toda su carrera. Comandante Vestar, parece que ha malinterpretado algo importante. No somos una fuerza pequeña. Hizo un gesto a su oficial de comunicaciones, quien activó un escáner de todo el sistema. La pantalla no solo mostraba la flota original del almirante Price, sino cientos de naves humanas adicionales que habían estado esperando en el hiperespacio. Somos todo el ejército humano, dijo Ellen en voz baja. Cada buque de guerra, cada crucero de batalla, cada escuadrón de cazas que la humanidad ha construido. Atacaron a nuestros civiles, comandante. Ahora enfrenten las consecuencias. El escáner mostró el verdadero tamaño de la respuesta humana. Más de 400 buques de guerra emergiendo del hiperespacio en perfecta formación. Acorazados que empequeñecían a las naves aéreanas más grandes, portaaviones lanzando nubes de cazas, destructores y cruceros tomando posiciones de ataque. El comandante Vestar miró su pantalla táctica con incredulidad. La flota humana no solo era más grande que la suya, era más grande que toda la armada aéreana. Peor aún, las lecturas de energía de sus armas sugerían una tecnología mucho más allá de cualquier cosa que poseyeran los aerianos. Esto es imposible, susurró Vestar. Los humanos son exploradores pacíficos. No tienen este tipo de capacidad militar. Señor, quizás deberíamos considerar la retirada, sugirió nerviosamente su oficial táctico. Nunca, gruñó Vestar. La Confederación Seheriana no se retira ante especies inferiores, sin importar cuántas naves tengan. Abrió un canal para toda su flota. Todas las naves, formación de ataque. Mostraremos a estos humanos que los números no significan nada frente al coraje y la habilidad seheriana. La almirante Price observó a la flota seheriana moverse a posición de ataque y sacudió la cabeza con tristeza. Realmente van a hacerlo. Realmente van a atacarnos. Almirante, ¿deberíamos intentar negociar?, preguntó su primer oficial. Tuvieron su oportunidad de rendirse, respondió Ellen. Eligieron luchar. Muy bien. Todas las naves, fuego a discreción. Muéstrenles cómo es la doctrina militar humana cuando la aplican profesionales. La batalla que siguió se conoció en toda la galaxia como el enfrentamiento decisivo. La estrategia militar humana, desarrollada a través de siglos de estudio teórico y simulación por computadora, resultó devastadoramente efectiva contra un enemigo que se había vuelto demasiado confiado por victorias fáciles sobre especies pacíficas. La flota humana no cargó hacia adelante en un ataque salvaje. En cambio, usaron tácticas coordinadas que les permitieron concentrar una potencia de fuego abrumadora en objetivos seleccionados mientras minimizaban sus propias bajas. Las naves aéreanas se encontraron aisladas y destruidas una por una. Sus formaciones fueron rotas por cazas humanos que se movían como nada que sus pilotos hubieran visto jamás. El comandante Vestar vio el puente de su nave insignia explotar a su alrededor mientras las armas humanas encontraban su objetivo. Sus escudos, su blindaje, sus sistemas defensivos, todo inútil contra el asalto concentrado de los cruceros de batalla humanos. Señor, hemos perdido 18 naves en los primeros 10 minutos, informó su oficial táctico. Nuestras armas apenas dañaron su blindaje. ¿Cómo es esto posible? Son solo humanos, exigió Vestar. Su respuesta llegó en forma de otra andanada de plasma que rasgó el casco de su nave como si fuera papel de seda. La garra de la muerte moría a su alrededor, sus sistemas fallando uno por uno bajo el implacable ataque humano. La última transmisión de Vestar fue una advertencia desesperada al alto mando seheriano. No son lo que pensábamos. No son lo que nadie pensaba. Los humanos no son débiles. No son pacíficos por naturaleza. Eran pacíficos por elección. Y nosotros los obligamos a elegir la guerra. La batalla duró 37 minutos. Cuando terminó, ni una sola nave seheriana quedaba funcional. Algunas habían sido completamente destruidas, otras inutilizadas y capturadas. La flota humana había sufrido bajas mínimas. 3 cazas dañados, ninguna nave perdida. La almirante Price, en el centro de mando de su nave insignia, contempló los restos de la flota seheriana. No sintió satisfacción en la victoria, solo la tristeza de que hubiera sido necesaria.
Almirante, estamos recibiendo señales de rendición de las naves seerianas supervivientes, informó el teniente Morris. Acepten su rendición e inicien el procesamiento de prisioneros, ordenó Ellen. Asegúrense de que los heridos reciban atención médica. No somos bárbaros. Pero el mensaje de la batalla fue claro para cada especie que monitoreaba el enfrentamiento. La humanidad había revelado capacidades militares que nadie había sospechado. Los comerciantes y exploradores pacíficos que mediaban en disputas y construían hospitales en mundos alienígenas también eran capaces de desplegar la fuerza militar más avanzada que la galaxia había visto jamás. Envíen un mensaje a todos los gobiernos alienígenas, ordenó la almirante Price. Infórmenles que la humanidad sigue comprometida con la coexistencia pacífica y la cooperación mutua. Sin embargo, los ataques a civiles humanos serán respondidos con una respuesta militar inmediata y abrumadora. Hizo una pausa, mirando hacia las estrellas. Infórmenles también que estamos estableciendo flotas de patrulla permanentes en todos los sectores con presencia civil humana significativa. No nos volverán a pillar desprevenidos. La estructura de poder de la galaxia acababa de cambiar permanentemente. La especie que parecía militarmente insignificante había demostrado capacidades que lo cambiaban todo. Los acuerdos comerciales tendrían que renegociarse. Las disputas fronterizas se resolverían con un nuevo respeto por los intereses humanos. Los piratas y saqueadores que se habían aprovechado de las naves mercantes humanas se encontrarían cazados por flotas que podían rastrearlos a través de sistemas estelares. Lo más importante es que cada gobierno alienígena ahora entendía que la naturaleza pacífica de la humanidad era una elección política, no una señal de debilidad. Y las políticas podían cambiar muy rápidamente cuando los civiles humanos estaban amenazados. 6 meses después de la destrucción de la flota seeriana, la galaxia era un lugar muy diferente. La noticia del poder militar de la humanidad se había extendido a cada rincón del espacio conocido, cambiando relaciones que habían sido estables durante décadas. En el planeta Seer Prime, los restos del gobierno de la Confederación se reunieron en sesión de emergencia. El alto comandante Celtar, líder supremo de lo que quedaba de las fuerzas militares seerianas, se paró frente a una sala llena de oficiales asustados. Los humanos han ofrecido términos, anunció Celtar. Reparaciones completas a las familias de la tripulación de la Horizon Sech, reconocimiento formal de crímenes de guerra, retirada completa de todos los territorios en disputa y juicios para todos los oficiales involucrados en el ataque a naves civiles. La sala estalló en voces airadas. Varios oficiales militares exigieron que siguieran luchando, que pidieran apoyo a sus aliados. Pero Celtar lo silenció con un gesto. Caballeros, ya no tenemos aliados. Cada especie que una vez apoyó nuestra expansión nos ha abandonado. El Imperio Krellin ha cerrado sus fronteras a nuestras naves. El sindicato Boran ha terminado todos los acuerdos comerciales. Incluso los piratas Margul se niegan a trabajar con nosotros. Pero seguramente podemos reconstruir nuestras fuerzas, protestó el general Caxel. Los humanos no pueden mantener una flota tan grande indefinidamente. Celtar activó una pantalla holográfica que mostraba las posiciones actuales de las fuerzas navales humanas. Puntos rojos aparecieron por toda la galaxia, cada uno representando una flota de patrulla humana. No están manteniendo una gran flota, explicó Celtar. Han establecido escuadrones de patrulla permanentes en cada sector con presencia humana significativa. Cada escuadrón es más grande que toda nuestra armada restante, y los informes de inteligencia sugieren que todavía están construyendo más naves. La sala se quedó en silencio mientras la realidad de su situación se hacía evidente. La Confederación Seeriana, una vez una potencia en crecimiento que había conquistado docenas de mundos, ahora estaba reducida a un puñado de sistemas bajo vigilancia humana constante. ¿Qué opción tenemos?, preguntó el ministro Besmore. Aceptamos sus términos, dijo Celtar simplemente. La alternativa es la destrucción completa de nuestra civilización. Mientras tanto, en el cuartel general naval terrano en la Tierra, la almirante Ellen Price se reunía con representantes de todo el espacio humano. El ataque a la Horizon Sech había desencadenado cambios que iban mucho más allá de la estrategia militar. Almirante,
El Servicio de Prospección Colonial está solicitando escoltas navales permanentes para todas las naves de investigación, informó la capitana Linda Ross, la nueva enlace con las agencias civiles. No quieren otro incidente como el de la Horizon Sech. Aprobado, dijo Ellen sin dudar. Ninguna nave civil humana viajará sola en el espacio inexplorado a partir de ahora. El ministro de Defensa, Paul Grant, se inclinó en su silla. Ellen, tenemos que discutir las implicaciones a largo plazo de nuestra respuesta. Cada gobierno alienígena en la galaxia está reevaluando su relación con la humanidad. Algunos solicitan nuevos tratados de defensa. Otros exigen explicaciones sobre nuestras capacidades militares. ¿Qué tipo de explicaciones?, preguntó Ellen. Quieren saber por qué nunca revelamos el verdadero tamaño y poder de nuestras fuerzas militares. Se preguntan si les hemos estado mintiendo sobre nuestras intenciones pacíficas. Ellen lo consideró cuidadosamente. La verdad era que la humanidad siempre había mantenido poderosas fuerzas militares, pero había elegido no usarlas excepto en defensa. La mayoría de las especies alienígenas habían asumido que la renuencia humana a luchar significaba incapacidad humana para luchar. Nuestras intenciones siguen siendo pacíficas, dijo Ellen finalmente. Pero nuestra definición de paz incluye la seguridad absoluta de los civiles humanos. Cualquier especie que amenace a nuestra gente descubrirá que somos muy capaces de defendernos. Los cambios fueron más allá de la política militar. En todo el espacio humano, las autoridades civiles implementaban nuevas medidas de seguridad. Las estaciones espaciales que antes daban la bienvenida a todos los visitantes sin hacer preguntas ahora requerían una identificación detallada de las especies no humanas. Las rutas comerciales que habían estado abiertas a todos ahora estaban restringidas a naves con la documentación adecuada. En el mundo colonial de Nuevo Fénix, la gobernadora María Santos lidiaba con los efectos prácticos de la nueva reputación de la humanidad. Su oficina estaba llena de embajadores y representantes comerciales alienígenas, todos queriendo renegociar los acuerdos existentes. Gobernadora Santos, dijo el embajador Crellín de la hegemonía, nuestro pacto comercial ha sido rentable para ambas especies durante 15 años. Seguramente estas nuevas restricciones son innecesarias. María miró al alto alienígena de piel azul que había sido un amigo y socio comercial durante años. Embajador, hace 6 meses, 43 civiles humanos fueron asesinados simplemente porque unos alienígenas pensaron que éramos débiles. Esas nuevas restricciones garantizan que eso no vuelva a suceder. Pero gobernadora, mi gente nunca ha amenazado a los humanos. Siempre hemos sido socios pacíficos. Yo lo sé, y usted lo sabe, respondió María. Pero aparentemente, la galaxia necesitaba un recordatorio de que los humanos no están indefensos. Las restricciones se aplican a todos por igual. Si sus naves son comerciantes legítimos con la documentación adecuada, no tendrán problemas. Conversaciones similares tenían lugar en cientos de mundos. La galaxia estaba aprendiendo que la naturaleza amistosa y abierta de la humanidad tenía límites. Cruzar esos límites y las consecuencias serían rápidas y abrumadoras. Los cambios más drásticos ocurrieron en los territorios del borde exterior, donde la piratería y los asaltos habían sido problemas comunes. Durante años, las naves mercantes humanas habían sido objetivos favoritos porque estaban ligeramente armadas y sus tripulaciones eran reacias a luchar. Esa renuencia había desaparecido de la noche a la mañana. El capitán Tony Michei comandaba la nave mercante Viento de Comercio, transportando productos agrícolas del mundo agrícola de Valle Verde a las colonias del sector Kepler. Su nave fue una de las primeras en beneficiarse de la nueva política de escolta naval. Capitán, estamos detectando 3 naves que se mueven para interceptarnos, informó su navegante, Susan Clark. La configuración coincide con naves saqueadoras conocidas. Tony miró a su escolta, el destructor Guardián, comandado por la comandante Alice Turner. Comandante, parece que tenemos clientes. Recibido, Viento de Comercio, llegó la voz tranquila de Alice por la radio. Naves desconocidas, aquí la nave naval Terrana Guardián. Se están acercando a una nave mercante humana protegida. Alteren el rumbo de inmediato o serán destruidas. Las naves saqueadoras, esperando un blanco fácil,
Se encontraron en cambio frente a armas de grado militar y una tripulación entrenada específicamente para el combate. El enfrentamiento duró menos de 5 minutos. 2 naves saqueadoras fueron destruidas por completo, la tercera capturada con su tripulación hecha prisionera. Esto se está convirtiendo en algo habitual, señaló Tony mientras observaba al guardián asegurar la nave capturada. Bien, respondió Alice. Se está corriendo la voz de que las naves mercantes humanas ya no son blancos fáciles. Los ataques piratas a nuestras naves han disminuido en un 90% en los últimos 6 meses. El cambio más significativo a largo plazo fue en cómo otras especies veían el papel de la humanidad en los asuntos galácticos. Durante décadas, los humanos habían sido vistos como mediadores útiles y agentes honestos en disputas entre civilizaciones alienígenas. Ahora eran reconocidos como una gran potencia militar cuyas opiniones llevaban el peso de la fuerza detrás de ellas. En la estación neutral Punto de Armonía, la embajadora Ellen Wright mediaba una disputa fronteriza entre la República Caldari y la coalición Nexus. Ambas partes habían solicitado la mediación humana, pero por razones muy diferentes a las del pasado. Embajadora Wright, dijo el representante Caldari, creemos que la coalición Nexus será más razonable en sus demandas si saben que la humanidad apoya nuestra posición. Y nosotros creemos, replicó el delegado de Nexus, Pastor, que ustedes estarán más dispuestos a ceder si entienden que la humanidad valora la justicia por encima del favoritismo. Ellen miró a ambos delegados con diversión. Caballeros, la posición de la humanidad es simple. Queremos un acuerdo justo que evite conflictos futuros. Nuestras capacidades militares no han cambiado nuestro compromiso con la resolución pacífica de disputas. Pero sabía que ambas partes estaban calculando de manera diferente. Ahora, el conocimiento de que la humanidad podía respaldar sus posiciones diplomáticas con una fuerza abrumadora hacía que todos estuvieran más dispuestos a encontrar compromisos razonables. El símbolo último de la nueva realidad fue el lanzamiento de la Horizon Sech 2, una nueva nave de investigación comandada por la capitana Lisa Carter, la ex primera oficial que había servido bajo el mando de Jake Morrison. La nave era idéntica a la Horizon Sech original en misión y tripulación, pero llevaba escoltas navales permanentes y armas defensivas que habrían sido impensables en una nave civil 6 meses antes. Capitán, nos acercamos al sistema Vega, informó el oficial de navegación Tony Watson, hermano menor de Amy Watson, quien se había unido al servicio de prospección para honrar la memoria de su hermana. Nuevos mundos por explorar, nuevos descubrimientos por hacer. Lisa miró las estrellas y pensó en su antiguo capitán y en toda la buena gente que había muerto a bordo de la primera Horizon Sech. Su sacrificio lo había cambiado todo, mostrando a la galaxia que la naturaleza pacífica de la humanidad era una elección, no una debilidad. Llévanos, Tony, ordenó. Veamos qué hay ahí fuera. Mientras la Horizon Sech 2 se movía hacia el sistema desconocido, sus naves de escolta mantenían una formación protectora. El mensaje era claro para cualquiera que observara: la exploración humana continuaría. Los civiles humanos serían protegidos. Y cualquiera que los amenazara enfrentaría las consecuencias. En mundos de toda la galaxia, la historia de la Horizon Sech se contaba una y otra vez. Se convirtió en un cuento con moraleja sobre los peligros de subestimar a una especie que prefería la paz pero era plenamente capaz de la guerra. Niños de una docena de especies diferentes aprendieron la lección. Nunca confundas la amabilidad con la debilidad. Nunca confundas la reticencia a luchar con la incapacidad para ganar. La galaxia había aprendido que atacar una nave humana era, de hecho, el error que podía acabar contigo. La humanidad había revelado que su mayor fortaleza no era su tecnología o sus tácticas, sino su absoluta determinación de proteger a los suyos y honrar a sus caídos. Al final, el capitán Jake Morrison y su tripulación no habían muerto en vano. Su sacrificio había comprado algo invaluable: el conocimiento de que los civiles humanos nunca más serían vistos como blancos fáciles. Los exploradores y científicos pacíficos que llevaban las esperanzas de la humanidad a estrellas distantes ahora viajaban bajo la protección de la fuerza militar más poderosa que la galaxia había visto jamás. La Horizon Sech se había ido, pero su legado vivía en cada nave humana que exploraba el cosmos. En cada colonia que crecía y prosperaba,
en cada niño que soñaba con alcanzar las estrellas. La galaxia había aprendido a respetar la naturaleza pacífica de la humanidad porque ahora entendían la fuerza que yacía debajo de ella. Y en el vasto vacío del espacio, donde la Horizon Sech original había hecho su última resistencia, una baliza conmemorativa transmitía continuamente en todas las frecuencias, llevando las últimas palabras de Jaque Morrison a cualquiera que quisiera escuchar. Díganles que morimos bien. Díganles que morimos como humanos.